Hay personas que nacen para cambiar el mundo, y hay personas que el mundo intenta destruir desde el primer día. Juan Gabriel fue las dos cosas al mismo tiempo. Y lo que estás a punto de escuchar es una historia que muy poca gente conoce completa. Imagina esto. Tienes 5 años, tu madre toma tu mano, te lleva ya a un lugar desconocido, te dice que esperes y nunca regresa. No ese día, no al siguiente, no en 8 años. Eso no es una película de drama barato. Eso es exactamente lo que vivió el hombre que después haría llorar a millones con sus canciones. Pero aquí está lo que nadie te cuenta. Esa historia de abandono fue precisamente lo que creó al artista más importante que ha dado México en toda su historia, Alberto Aguilera. Valadez nació el 7 de enero de 1950 en Parácuaro, Michoacán. Era el menor de 10 hermanos en una familia que no tenía absolutamente nada. Y cuando digo nada, no lo digo como figura retórica. Lo digo en el sentido más literal posible. Su padre, Gabriel Aguilera, fue internado en un hospital psiquiátrico cuando Alberto apenas comenzaba a entender el mundo. De un día para otro, sin explicación que un niño pudiera comprender, quedaron sin figura paterna, sin ingresos, sin ningún futuro visible en el horizonte. Su madre, Victorina Valadez, era una mujer que amaba a sus hijos. Nadie lo duda. Pero amar a 10 personas sin recursos suficientes es una ecuación que no cierra por mucho amor que se tenga. Trabajaba como empleada doméstica, lavaba ropa ajena, hacía cualquier cosa que le diera para comer. 10 bocas que alimentar con manos que nunca alcanzaban para tanto, era una situación que la estaba consumiendo. Y aquí es donde todo cambia por primera vez. Con apenas 5 años de edad, Alberto fue entregado a la señora Enriqueta del Rosario Gálvez, una maestra de Parácuaro, que prometió cuidarlo y darle acceso a la educación. Eso sonaba esperanzador. Sonaba como una oportunidad. Pero la realidad que Alberto encontró fue muy distinta a lo prometido. No llegó a una familia que lo esperaba. Llegó a una casa donde era el último en todo, donde aprendió muy pronto y muy dolorosamente lo que significa ser invisible para las personas que deberían verte. Años después, cuando la familia Gálvez tomó la decisión de mudarse a Ciudad Juárez, Alberto fue con ellos. Sin consulta, sin opción, sin alternativa. Y fue en esa ciudad fronteriza, que entre el polvo, el sol implacable y el concreto, donde la historia dio el giro más oscuro y decisivo de toda su vida. Nadie esperaba lo que vino después. A los 13 años, Alberto terminó internado en una institución para menores en Ciudad Juárez. Las versiones exactas sobre cómo llegó ahí varían dependiendo de a quién le preguntes, pero lo que no varía, lo que permanece constante en todas las versiones, es la realidad de lo que vivió dentro de ese lugar. Era una institución fría, con reglas rígidas, llena de niños a quienes el sistema había decidido apartar del mundo. Un lugar donde la infancia dejaba de ser un derecho para convertirse en algo parecido a una condena. Y su madre, Victorina, no apareció. Pasó un año, pasaron 2, pasaron 3 años sin que ella cruzara esa puerta. Pasaron 8 años completos sin que Alberto recibiera una visita de la mujer que le había dado la vida. 8 años. Detente un momento ahí, te lo pido en serio. No pienses en el artista que conoces. No pienses en el hombre del sombrero y las lentejuelas en el Palacio de Bellas Artes. Piensa en el niño. En ese adolescente que cada mañana se despertaba en ese lugar, preguntándose si alguien vendría hoy, si alguien lo recordaba, si existía de verdad para alguien en este mundo, si valía la pena seguir esperando. ¿Y sabes qué fue lo que lo mantuvo en pie durante todo ese tiempo? La música. Dentro de esa institución, Alberto descubrió que podía cantar, que cuando abría la boca y dejaba salir lo que cargaba por dentro, algo extraordinario ocurría a su alrededor. La gente se detenía, lo escuchaba, las conversaciones se interrumpían. De pronto existía para los demás de una manera que nunca había existido antes. La música se convirtió en su primer hogar verdadero, el único espacio donde nadie tenía el poder de abandonarlo. Empezó a componer, con lo que tenía, con lo poco que sabía, con el dolor enorme que nadie más quería cargar por él. Cada canción era una conversación silenciosa
con ese niño abandonado que seguía vivo en algún rincón de su interior. Y ese niño tenía muchísimas cosas que decir al mundo. Cuando por fin salió de la institución, Alberto tenía poco más de 20 años y exactamente 2 posesiones reales. Una voz capaz de partir el alma en dos y una determinación que ninguna circunstancia, por brutal que hubiera sido, había logrado destruir. Ciudad Juárez lo había endurecido, sí, pero también lo había llenado de historias, de las historias de todos los que, como él, habían sido olvidados por alguien que debía recordarlos. Aquí es donde todo vuelve a cambiar. Comenzó a cantar en restaurantes, en cantinas, en cualquier lugar que estuviera dispuesto a darle un micrófono y unos cuantos pesos a cambio de su voz. Lo rechazaron más veces de las que él mismo podía contar. Las disqueras le decían, con toda la frialdad del negocio, que su estilo era demasiado peculiar, que su voz no encajaba en ningún molde comercial establecido, que era, en pocas palabras, demasiado difícil de vender a un mercado que quería cosas predecibles. Pero Alberto Aguilera Valadez no había sobrevivido 8 años de abandono y una institución para menores para rendirse ante un hombre con traje y escritorio diciéndole que no valía la pena. En 1971, con 21 años, se presentó en RCA Víctor con una canción que él mismo había compuesto en esas noches largas donde el silencio pesaba demasiado. Se llamaba No tengo dinero. Y esa canción, grabada casi por accidente, casi como un experimento de baja expectativa, se convirtió en un éxito arrollador que absolutamente nadie dentro de la industria había anticipado. Fue el primer golpe de un puño que no pararía de golpear durante décadas. Adoptó el nombre artístico de Juan Gabriel, tomando prestados los nombres de 2 personas que habían tenido peso real en su historia de vida, y con ese nombre comenzó a construir uno de los legados más extraordinarios, más inesperados y más conmovedores en la historia completa de la música en español. Pero aquí viene la parte que más duele de toda esta historia, la parte que cambia completamente cómo ves a este hombre. A medida que la fama llegaba, a medida que los estadios se llenaban noche tras noche y los discos se agotaban en las tiendas, Alberto buscó a su madre. Victorina, la mujer que lo había dejado esperando durante 8 años, sin siquiera aparecer a explicarle por qué, fue encontrada, y lo que sucedió a continuación revela todo lo que necesitas saber sobre el tipo de ser humano que Juan Gabriel era en realidad. No la confrontó, no la acusó públicamente. No le reclamó los 8 años que le habían robado, las noches sin respuesta, los cumpleaños que pasaron sin una visita, sin una carta, sin una señal de que alguien en el mundo se acordaba de él. No hizo ninguna de esas cosas. La perdonó, la llevó a vivir con él, la cuidó con dedicación hasta el final de sus días. Imagina cargar con eso. Imagina tener la capacidad de abrir la puerta a la persona que cerró la suya durante casi una década de tu vida. Esa capacidad de amar sin condiciones, esa disposición para perdonar lo que parecería imperdonable, no vino de la nada. Vino exactamente del mismo lugar donde nacieron sus canciones. De un dolor tan grande que solo tenía 2 caminos posibles: transformarse en algo que alimentara a otros, o destruir completamente al que lo cargaba. Juan Gabriel eligió transformarlo, y esa elección cambió la historia de la música latinoamericana para siempre. Lo transformó en más de 1800 canciones, en números que resultan difíciles de creer incluso cuando los ves escritos, en álbumes que vendieron decenas de millones de copias en todo el mundo, en actuaciones en el Palacio de Bellas Artes de México que rompieron para siempre todos los paradigmas sobre lo que era cultura legítima y lo que era entretenimiento popular, en noches donde 100,000 personas cantaban al unísono cada palabra de un hombre que el sistema había intentado silenciar desde que tenía 5 años de edad. Pero más allá de los números récord y los premios y las estadísticas, Juan Gabriel logró algo que muy pocos artistas en la historia han conseguido. Le dio permiso a la gente de sentir sin vergüenza. Convenció a generaciones enteras de que llorar no era debilidad, sino honestidad. Que extrañaras a alguien no era algo que debía ocultarse, sino algo que merecía ser cantado a todo volumen.
Sus canciones no hablaban de personajes perfectos ni de situaciones idealizadas. Hablaban de personas reales, con contradicciones reales, con heridas que no terminaban de cerrar, de gente que esperaba sin saber si alguien vendría, de gente que amaba con todo sin recibir nada de vuelta, de gente que se mantenía en pie cuando todo el peso del mundo empujaba hacia abajo. Hablaban de él, y precisamente por eso hablaban de todos. El 28 de agosto de 2016, Juan Gabriel murió en Santa Mónica, California. Tenía 66 años. Y el mundo, ese mundo que él había hecho llorar tantas veces con sus canciones, lloró por él de una manera que pocas veces en la historia se ha visto. No fue el llanto distante que se le dedica a una celebridad famosa. Fue el llanto íntimo, el llanto personal, el llanto de millones de personas que sintieron que habían perdido a alguien que los había acompañado en sus momentos más privados. Queda una pregunta que vale la pena hacerse antes de terminar. ¿Qué hubiera pasado si Victorina no lo hubiera dejado? Si Alberto hubiera crecido en una familia estable, con una infancia sin fracturas, sin los 8 años de espera y silencio dentro de aquella institución en Ciudad Juárez? Probablemente Juan Gabriel nunca habría existido. Hay ciertas canciones que solo pueden nacer del dolor auténtico. Hay cierta comprensión del alma humana que únicamente viene de haberla sufrido en carne propia, sin red de protección, sin nadie que llegue a rescatarte. Hay cierta forma de mirar desde el escenario como si cada persona en el estadio fuera la única persona en el mundo, que solo puede venir de alguien que sabe exactamente, con una precisión aterradora, lo que se siente cuando nadie te mira. El niño que esperó 8 años terminó llenando estadios durante 50. La voz que la industria intentó rechazar terminó siendo una de las más reconocidas en la historia de la música en español. El hijo que fue dejado atrás terminó cargando el peso emocional de un continente entero sobre sus hombros, y lo hizo cantando, siempre cantando. Eso es Juan Gabriel. No el ícono brillante, no el personaje extravagante, no el divo de los escenarios gigantes. El niño de Parácuaro, Michoacán, que aprendió, porque no tuvo ninguna otra opción disponible, a convertir el abandono en arte, la soledad en comunidad, y el dolor más profundo en las canciones que tú y yo seguimos cantando cuando creemos que nadie nos está escuchando. Y si alguna vez sientes que el mundo cerró su puerta antes de que pudieras demostrar quién eres en realidad, recuerda exactamente esto. El hombre que hizo llorar al mundo entero fue, primero, un niño al que el mundo dejó llorando completamente solo. La diferencia entre ambos estuvo en una sola decisión, tomada en silencio profundo, dentro de una institución en Ciudad Juárez. Seguir cantando, aunque nadie escuchara todavía, hasta que todo el mundo no pudiera dejar de hacerlo.